Daisy vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al despedirse definitivamente del desafío siglo XXI. Su eliminación marcó un antes y un después en su recorrido, no solo dentro del reality, sino también en su crecimiento personal, pues para ella la competencia no fue simplemente un programa de televisión, sino un espacio donde descubrió fortalezas, debilidades, emociones intensas y un sinfín de aprendizajes que llevaría para siempre en el corazón. El adiós llegó en medio de lágrimas, recuerdos y una reflexión profunda sobre lo que significa luchar por un sueño, incluso cuando las circunstancias no terminan como uno quisiera. Al ver nuevamente un mensaje que había dejado en el primer capítulo, se encontró con esa versión ilusionada y esperanzada de sí misma, una joven que llegaba al reality con toda la disposición para darlo todo. Esa confrontación con su yo del pasado la estremeció de pies a cabeza, porque fue como verse desde fuera y notar lo mucho que había vivido en tan poco tiempo. Entre sollozos, reconoció que, aunque el camino había sido durísimo, al mismo tiempo se sentía satisfecha de haber tenido la oportunidad de demostrar que era capaz de avanzar por sí sola, sin depender de nadie, empujando sus propios límites. Uno no imagina lo duro que es, pero también lo satisfactorio que resulta cargarse los sueños al hombro y salir adelante. Es un peso enorme, pero a la vez es lo que lo mantiene a uno vivo, luchando con fuerza, dijo, reflejando ese contraste entre la dureza del proceso y la felicidad de haberlo vivido. Esa frase no fue simplemente un comentario improvisado, sino un reflejo honesto de lo que sentía en lo más profundo de su ser. Durante su permanencia en la ciudad de las cajas, enfrentó pruebas físicas que exigían el máximo de resistencia, pero también pruebas de convivencia que resultaban igual de desgastantes. Cada dinámica, cada esfuerzo físico, cada jornada bajo el sol, y sobre todo cada roce con sus compañeros, la fueron moldeando y al mismo tiempo desgastando emocionalmente. Sin embargo, por más difíciles que fueran esas pruebas, ninguna se comparó con el golpe devastador que sintió al ser eliminada. Para ella, esa eliminación no era una simple salida del reality, era un quiebre en un sueño que llevaba años en construcción. Casi me muero, confesó, explicando que, en ese momento, sintió como se desmoronaba algo que había esperado con tanto entusiasmo. La esperanza se había mantenido viva mientras estuvo en el cubo de los eliminados. Aunque sabía que no era sencillo, albergaba la ilusión de que quizás una eventualidad con alguna de sus compañeras le abriera la puerta de regreso. Pero nada de eso ocurrió. Ninguna mujer sufrió un percance que le permitiera retornar, y entonces comprendió que debía aceptar la realidad. Su camino en el desafío había llegado a su fin. Fue un golpe duro, pero también la oportunidad de mostrar que era capaz de soltar incluso lo que más deseaba. Dentro de las muchas cosas que quiso compartir tras su eliminación, una de las más contundentes fue su opinión sobre Eleazar. La relación entre ambos nunca fue buena, y Daisy no dudó en ser directa al describir lo que sentía hacia él. Según sus palabras, nunca logró conectar con él ni siquiera por decencia, porque lo percibía como alguien con una máscara, una persona que predicaba ciertos valores pero no los aplicaba. Es de esos que levita, predica, pero no aplica, una persona conveniente, llena de diferentes caras. La energía de él, lo que transmite, lo que habla y lo que hace, no conectan, declaró con firmeza. Lo que más le incomodaba era la incoherencia entre sus palabras y sus acciones. Desde su perspectiva, Eleazar era alguien que decía una cosa frente al grupo, pero actuaba de manera completamente distinta cuando la situación lo favorecía. Esa percepción de doble cara generó en ella una barrera imposible de romper, un rechazo absoluto que hizo imposible cualquier tipo de cercanía. Para Daisy, la confianza era un valor esencial en una competencia como el desafío, y él nunca le transmitió esa seguridad. Incluso llegó a señalarlo como responsable de la salida de Jero, alguien que, según ella, merecía continuar en el reality. Para Daisy, la estrategia y la conveniencia personal de Eleazar habían pesado más que el sentido de equipo, lo que reflejaba claramente sus prioridades dentro del juego. Esa experiencia reforzó en ella la idea de que no todas las personas que llegan a un reality lo hacen con la intención de construir vínculos verdaderos, sino que muchas veces la máscara de la estrategia puede ocultar intenciones menos transparentes. Eleazar no fue el único con quien tuvo una relación complicada. También mencionó a Tina como alguien en quien nunca confió del todo. Aunque no profundizó tanto como con Eleazar, dejó claro que tampoco logró construir un lazo de seguridad o cercanía con ella. En medio de una competencia tan exigente, donde la convivencia pesa tanto como las pruebas físicas, esas distancias resultaban significativas, pues marcaban la diferencia entre sentirse acompañada o aislada. Pero no todo fueron choques. También hubo conexiones que la marcaron de manera positiva. Habló con cariño de Katiuska y de Rata, asegurando que confiaba en ellos a ojo cerrado. Para ella, esos dos compañeros representaban la lealtad, la sinceridad y el apoyo genuino que tanto valoraba.
En un entorno tan cargado de tensiones y estrategias, encontrar personas con quienes sentirse segura fue clave para mantener la calma. Su afecto hacia ellos se notaba no solo en sus palabras, sino en la forma en que los describía como pilares dentro de su experiencia. En su análisis sobre el rendimiento de sus compañeros, fue clara y directa. Consideró que Rata y Juan eran los más fuertes y completos, los que realmente tenían un nivel superior en la competencia. Reconocía en ellos no solo habilidades físicas, sino también una determinación y un equilibrio que los hacían destacar. Por el contrario, señaló que Potro y Gio no estaban al mismo nivel, lo que mostraba que, además de vivir intensamente la experiencia, también había observado y evaluado con atención el desempeño de quienes la rodeaban. Uno de los aspectos más valiosos que se llevó del desafío fue la paciencia. A lo largo de las semanas comprendió que no podía controlar todo, que había momentos en los que simplemente debía aprender a soltar y a dejar fluir. Ese aprendizaje fue quizás el más grande de todos, porque la vida dentro del reality era un espejo de la vida real, llena de obstáculos, de caídas, de frustraciones, pero también de oportunidades para crecer. Entender que la paciencia y la capacidad de soltar eran fundamentales le permitió ver su paso por la competencia no como una derrota, sino como un proceso de evolución personal. Cuando reflexionó sobre cómo quería ser recordada, lo hizo con humildad, pero también con determinación. Dijo que esperaba que Colombia la viera como una mujer joven en edad, pero grande mentalmente y con una buena actitud. No buscaba reconocimiento por su fuerza física ni por su capacidad estratégica, sino por su mentalidad y por la actitud con la que enfrentó cada día. Para ella, ese era el verdadero legado, demostrar que una buena actitud y una mentalidad fuerte podían ser incluso más poderosas que cualquier otra habilidad. Su salida estuvo marcada por lágrimas, pero también por gratitud. Agradeció la oportunidad de haber estado en el reality, de haber compartido con personas que la marcaron, incluso con aquellas con quienes tuvo roces. Reconoció que cada instante, incluso los más difíciles, aportó a su crecimiento. Su sinceridad al hablar de Eleazar y de otros compañeros reflejó la transparencia con la que vivió la competencia. Nunca buscó agradar a todos ni aparentar algo que no era, se mostró auténtica, incluso cuando eso generaba polémica. En el fondo, su historia en el desafío siglo XXI fue la de una mujer que se atrevió a enfrentarse a uno de los mayores retos de la televisión colombiana, que luchó con el corazón y que, aunque no llegó a la etapa final, encontró en la experiencia un aprendizaje invaluable. Su salida fue dolorosa, pero también fue el inicio de una nueva etapa en su vida, una en la que todo lo aprendido se convertiría en motor para seguir persiguiendo sus sueños. Daisy se despidió con la frente en alto, dejando claro que lo más importante no era cuánto tiempo permaneció en la competencia, sino la huella que dejó con su paso. Y esa huella quedó marcada en sus compañeros, en los televidentes y, sobre todo, en sí misma, porque descubrió que la verdadera victoria no está en llegar al final, sino en aprender y crecer en el camino. No olvides darle like, comenta y suscríbete.